estamos en contacto con nuestro puente telefónico aéreo. Otra vez nos vamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque allí está justamente Lucas Romero, el director de Sinopsis. Lucas, bienvenido a Ni Más Ni Menos. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Sergio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por atendernos, Lucas, un sábado a esta hora. Gracias realmente. Bueno, sabemos que Sinopsis, habitualmente todos los meses, hace su encuesta que es realmente completa, importante y profesional, hay que decirlo. Y por eso queremos hablar de la última encuesta hasta el momento, que es la de seguramente, supongo, los primeros días del mes pasado. ¿Es así? Sí, los datos que tenemos son los correspondientes a nuestro relevamiento de abril. Estamos trabajando para actualizar los datos en mayo, pero en principio tenemos esa foto que nos dejó la encuesta de abril. Bueno, muy bien. Con las aclaraciones del caso, a ver, ¿cómo está, Lucas, la imagen del gobierno de Mauricio Macri? Bueno, la foto de abril nos muestra el peor momento del ciclo de Cambiemos en términos de la valoración que la gente hace del desempeño del gobierno de Mauricio Macri, pero no me quedaría en la foto, sino miraría la película. Lo que la película nos viene mostrando en materia de imagen es un proceso de deterioro que casi no ha encontrado solución de continuidad desde noviembre de 2017, cuando el gobierno sale victorioso de la elección de medio término. A partir de allí la imagen se ha ido deteriorando, con una pequeña ventana en los meses de noviembre y diciembre del año pasado, donde parecía corregirse esa tendencia con la cumbre del G20, cierta estabilidad financiera, un diciembre más tranquilo de lo que se especulaba. Bueno, eso colaboró para que aparentemente las expectativas quisieran corregir esa tendencia, pero el comienzo de los 2019 fue muy negativo en materia económica, y hoy estamos en el peor momento, con un 23% de evaluación positiva y un 58% de evaluación negativa. Es lo peor que hemos visto en todo el ciclo, ¿no? Recordemos que esto justamente tiene que ver, como bien lo dice Lucas y lo aclara, con el mes de abril, porque quizás a partir justamente de este mes comiencen a haber algunos indicios que quizás resulten en el tiempo algún tipo de alivio para el gobierno de Mauricio Macri. Pero sigamos con esta fotografía del comienzo de abril, es decir, casi concretamente un mes atrás. De las preocupaciones, que afectan al país, ¿cuál es la mayor preocupación de los argentinos? Bueno, la película en este caso, y ya una película corta, la película del 2019 ha sido el rebrote de la preocupación por la inflación, que en el dato de abril llega a su máximo de todo el ciclo de Cambiemos. 44% de los encuestados, de la gente, señala la inflación como principal problema a la hora de indicar, de señalar un problema, digamos, los problemas que afectan al país. Si uno le suma la preocupación que otra porción de la gente tiene sobre la desocupación, las preocupaciones económicas reúnen el 63% de las preocupaciones ciudadanas. Es decir, claro. Claramente la foto que nos muestra abril, pero te diría la película que hemos venido viendo, es que la preocupación por la situación económica es dominante entre la ciudadanía, y no hay otra preocupación que le haga mella, que la equipare, cuando aparece lejos la preocupación por la corrupción o la misma preocupación por la inseguridad. Es decir, claro, este es un gobierno que decididamente está recibiendo de parte de la gente un reclamo particularmente por la situación económica y especialmente por la inflación. Claro, el cortometraje es de noviembre de 2018 hasta abril justamente del corriente año. Sí, estamos hablando, 19,2 de desempleo y 44,6, como dijiste, de inflación. O sea, terrible, terrible. Y estoy viendo que el narcotráfico no ocupa tanto interés de los argentinos. Qué raro, ¿no? El 1,6 apenas. ¿Te llamó la atención? ¿Te llamó la atención? No, porque, a ver, acá hay que hacer una aclaración. Uno no está diciendo que a la gente no le preocupa el narcotráfico, o no le preocupa la inseguridad, o no le preocupa la salud, o no le preocupa la educación. Lo que está sucediendo es que cuando las preocupaciones económicas aparecen sobre la mesa, desplazan al resto de las preocupaciones, ¿no? La gente, la urgencia mata a lo importante, ¿no? Entonces, exactamente. Claramente la gente está preocupada por la inflación, que le carcome poder adquisitivo, que le impide, digamos, poder llegar a cubrir sus necesidades
de gastos corrientes para cada uno de los hogares. Esto es lo que marca un poco la preocupación dominante. Y siguiendo justamente con el análisis de lo que hace Sinopsis mes a mes, también ¿qué surgió el mes pasado respecto a las expectativas sobre el futuro de la Argentina? Bueno, ahí fíjate, Sergio, que hay un fenómeno que requiere también alguna aclaración, ¿no? Porque empezamos a ver en los meses de marzo, abril, ciertamente un desacople entre las expectativas de futuro y el resto de las variables, ¿no? Uh-huh. Y, digamos, hemos visto en el mes de abril caer el pesimismo sobre el futuro. Esta tendencia también la veníamos viendo en los meses anteriores, sobre el futuro del país, ¿no? Uh-huh. También hemos visto caer el pesimismo sobre el futuro personal. Ahora, claro, uno pudiera preguntarse, bueno, entonces la gente está empezando a ver la luz detrás del túnel. No, lo que sucede es que cuando, digamos, nuestra medición de expectativa futura uh-huh, es una pregunta sobre cómo usted ve que el país va a estar de acá a un año, o cómo ve usted que su situación va a estar de acá a un año. claro. Y eso implica que la gente ya tiene incorporada allí el supuesto electoral. Es decir, puede haber una persona que cree que su candidato va a ganar la elección, entonces como su candidato va a ganar la elección, la situación va a mejorar, Claro, o su situación va a mejorar. claro. Y puede suceder a ambos lados del espectro, ¿no? Puede Totalmente. haber gente, digamos, partidaria de Macri, que dice, bueno, Macri gana la elección, esto va a mejorar la economía y mi situación personal, o un votante opositor que dice, bueno, mi candidato va a ganar la elección, entonces o va a mejorar la economía. Es decir, vamos a ver de acá a fin de este año ciertamente un desacople en términos de expectativas que no necesariamente nos están marcando que la gente cree que la situación Claro. va a mejorar porque coincide con el rumbo Uh-huh. que está teniendo la Argentina o que está teniendo en este caso la política económica, sino que ya empieza a jugar la elección en las expectativas, entonces habrá que ver cómo se reacomodan una vez que tengamos el resultado electoral. Claro, bien, haces muy bien en aclarar, muy claro realmente, para poder tener bien clara esta fotografía de comienzos de abril. 43 Fíjate curioso, Sergio, sí. fíjate de curioso, Sí. que si vos te vas al pico de la preocupación, digamos, de las preocupaciones tanto del futuro del país como el futuro personal, Sí. ese pico lo vas a encontrar en octubre, noviembre del año pasado, que Bien. es cuando tenías todo el periodo Cambiemos dentro de esa expectativa. A partir Bien. de fines del año pasado, comienzos de este, ya la elección está en el medio de ese planteo de un año vista, entonces puede empezar a corregir las expectativas desacoplándolas de la situación política coyuntural, ¿no? Claro. Con respecto a la expectativa de futuro del país, dio 43%, 43,1%, que decía que era peor, igual el 19,8% y el 26% que iba a estar mejor. Y con respecto a la expectativa sobre el futuro personal, 40,2% dio la posibilidad de peor, la posibilidad de igual 26,9% y la de mejor el 21,7%. Esos son los porcentajes exactos de la fotografía que sacó Sinopsis, insisto, el mes pasado. Y con respecto, ahora ya comenzamos con el escenario electoral, ¿no? De 2019. El escenario, ¿cuáles fueron? A ver, si las elecciones presidenciales fueran hoy, sería la postura de Sinopsis, ¿no? ¿Qué pasaría? Sí, esa es una primera aproximación en donde al no tener la oferta electoral definida, todavía no sabemos quiénes serán los candidatos, le preguntamos a la gente una pregunta muy sencilla, ¿no? Si hoy fueran las elecciones, ¿usted votaría al oficialismo o a alguna fuerza opositora? Bueno, la película que hemos venido viendo en esa tendencia es que claramente el voto opositor es mayoritario, ya hace lo doblega. 57% señala que votaría una fuerza opositora, Claro. solamente el 29,8% votaría Cambiemos, un 13,2% indecisos. Ese 29,8% de abril nos marca por primera vez que el gobierno cae debajo del 30% de intención de voto. Había venido sosteniendo a lo largo de los últimos 9 meses un nivel de intención poco por encima del 30%, bueno, en abril cae al 29,8%, pero en todo caso te diría, Sergio, que la evolución de esa variable nos muestra que hay ahí un 30% de electorado que, a pesar de este contexto económico, pareciera estar decidido e inclinado a votar por el oficialismo. Esto es lo que le da al oficialismo esa expectativa de llegar a esa segunda vuelta y poder efectivamente buscar esa reelección, ¿no? Claro. Pareciera ser que el núcleo duro del gobierno se mantiene a pesar de esta coyuntura en un contexto donde
casi 2 de cada 3, digamos, estarían votando oposición. A una oposición sin aclarar todavía quién sería, ¿no? Exactamente. ¿Quién llevaría esa bandera realmente? A ver, y si hablamos de candidatos concretamente, si hablamos de un Macri, de un Massa, de Cristina Fernández de Kirchner y de otros también, ¿no? ¿Por qué no? De La Baña. Bueno, ahí aparece, efectivamente, empezamos a evaluar en abril escenarios con nombre y apellido, ya simulando, digamos, escenarios con candidaturas definidas, cosas que todavía no lo tenemos, y nos interesó evaluar, digamos, claramente en los dos principales espacios en términos competitivos, las cosas parecen estar bastante claras y no confirmadas, ¿no? Pero totalmente. Uno pudiera suponer que es muy probable que Macri sea el candidato por Cambiemos, uno ve una consolidación de la figura de Cristina Fernández de Kirchner por el lado de, digamos, el kirchnerismo y el peronismo en esa alianza que están intentando construir, con lo cual lo que veíamos como alternativa es, bueno, ¿quién va a ser el candidato de ese eventual tercer espacio que están intentando construir La Baña, Massa, Urtubey y Pichetto? Entonces alternamos las candidaturas en función de los principales candidatos, La Baña, Massa y Urtubey. En el escenario con La Baña, Mauricio Macri saca el 28,8%, La Baña 16,5%, Cristina Kirchner 35,9%, 3% Nicolás del Caño, 7,5% votarían otros candidatos y 8,2% indecisos. Es decir, nos está hablando de un escenario en donde siguen siendo, tanto Cambiemos como el kirchnerismo, las fuerzas, digamos, más competitivas, pero aparece una luz de ventaja ya bien marcada fuera del margen de error para la expresidenta en esa elección general, porque 35,9 Cristina, 28,8 Macri, ¿no? Casi 7 puntos, 7,1, perdón, de diferencia, nos está marcando una luz de ventaja para la expresidenta en esa eventual elección general. Sí, que algunos, incluso otras encuestas, han dado hasta de 9 puntos, ¿no? Sí, lo de 9 puntos era un escenario de balotaje. De balotaje. También tenemos incluido, pero no era esto, esto es una simulación si estuviéramos en octubre de este año. Sí. Exactamente, o sea, en octubre de este año, ¿cómo saldrían las elecciones generales con esas candidaturas definidas? Cuando uno retira La Baña como opción y lo pone a Massa, bueno, Massa aparece un poco por debajo de La Baña, 10,7, Massa muestra menos competitividad, si se quiere, que La Baña muestra mejor competitividad para el espacio, pero sigue estando, digamos, 10,7, incluso 16,5, sigue estando todavía lejos de terciar ese espacio en esa pelea tan polarizada, ¿no? Y finalmente, si metemos a Urtubey en el escenario, como si Urtubey fuera el candidato de ese espacio, la intención de ese espacio baja 7,9, y allí queda lejos de las dos principales fuerzas. Que valga la aclaración, Sergio, cuando ese espacio va perdiendo competitividad desde el 16,5 de La Baña hasta el 7,9 de Urtubey, esos votos que va perdiendo se reparten entre el Cambiemos y el kirchnerismo. Qué increíble. Lo cual nos marca que ese voto de ese tercer espacio no es un voto que pudiera ir 100% a Cristina Fernández de Kirchner. Sigue habiendo allí una porción de ese voto con sentimientos refractarios hacia el expresidente, que si efectivamente el expresidente es la opción, pudieran ir hacia el lado del oficialismo. Claro, un porcentaje alto de indecisos muestran todas las encuestas, te diría, ¿no? Realmente. Sigue habiendo un porcentaje que es natural y normal para esta etapa del proceso, digamos, y bueno, nada, hay una porción del electorado que tiende a decidirse y a definirse muy cerca del proceso electoral. Bien, entramos ahora sí a los escenarios posibles de balotaje, ¿no? Que es lo más probable. Lo más probable. Se desprenden de esos números, que lo más probable es que la elección se resuelva en una segunda vuelta. Bueno, allí simulamos eventuales segundas vueltas entre Macri, Cristina, Massa y La Baña, es decir, enfrentamos al presidente con esas tres opciones. Contra Cristina, el presidente por primera vez en nuestra serie obtiene una pequeña desventaja, 0,7 de diferencia a favor de Cristina, 44,3 Macri, 45 Cristina y 10,8 indecisos. En el caso con Massa es lo inverso, es decir, el presidente Macri obtiene una leve ventaja de 0,7 a favor, 42,7 versus 42, y en el caso de La Baña ahí decididamente Macri está en terreno negativo. La Baña tiene una particularidad, que es que le come un poco de voto oficialista,
en ese balotaje, y además le barre con todo el voto opositor, entonces se vuelve muy competitivo. 34-9 Macri, 49-5 Lavagna, la diferencia se estira a 14,6. Ahora, si uno proyecta esos indecisos, y nosotros lo podemos hacer porque tenemos incluido en el relevamiento una repregunta, le repreguntamos a esa gente, bueno, si usted tuviera que tomar la decisión hoy, ¿por cuál de los dos estaría más inclinado? Bueno, ahí proyectando esos indecisos, Macri está en terreno negativo con cualquiera de esas tres alternativas. Con Cristina está 1,8 abajo de diferencia, con Massa está 8 puntos abajo, y con Lavagna la diferencia se estira a 22. Es decir, en cualquiera de esas tres opciones, de esos tres escenarios, hoy Macri estaría perdiendo la elección presidencial en esa segunda vuelta. La aclaración es, sigue siendo el escenario de confrontación con Cristina el más favorable para el gobierno, porque a pesar de ser derrota es el más favorable, porque es así donde la diferencia es la mínima, tan mínima que está dentro del margen de error, con lo cual uno pudiera hablar de una situación de paridad. Totalmente, de empate técnico, digamos, ¿no? Exactamente, se conoce en la jerga como empate técnico porque la diferencia, al estar dentro del rango de incertidumbre que tiene la muestra, no nos permite decir, bueno, acá hay un ganador. Claro, totalmente. Pues, insistimos, esto es así de completo, pero con la fotografía de hace un mes atrás, concretamente, insisto con esto, yo creo que ya a partir de mayo comienzan a haber algunas variables que van a terminar trayendo un alivio a los intereses de la reelección de Mauricio Macri. Lucas, muchísimas gracias, muy completo, gracias por haber participado una vez más de Ni Más Ni Menos. No, por favor, Sergio, un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Ha sido Lucas Romero, el director de Sinopsis. 10:34 en la República Argentina.